Mencionamos en nuestro último estudio un tema muy particular acerca del Señor Jesucristo, el Cristo incomparable. Y dijimos que Cristo era el Dios visible, el invisible del Antiguo Testamento representado por el visible en el Nuevo Testamento, ¿no? Y que Cristo es la imagen, como dice Colosenses. Ustedes lo van a ver en la lección número 8 de la Escuela Sabática. Recuerden la lección 8. ¿Ya? Ahí está lo que en algún momento hemos estudiado. Pastor, usted se puso a estudiar la lección y de ahí sacó el sermón. No, tenía el sermón y después complementé con la lección. ¿Ya? Es una lección muy linda, la lección número 8, recuerde. Se va a estudiar ahí Cristo como la imagen de Dios invisible. Y dijimos que la palabra imagen es la misma palabra para retrato. Y la palabra retrato no es otra cosa que la palabra foto. Un retrato es una fotografía. Jesús es una foto del Padre. Por eso cuando Él decía, yo y el Padre, uno, una sola cosa somos. ¿Ya? Entonces quiero que reflexionemos esta mañana en algunos textos de la palabra del Señor. ¿Está bien? Vamos a partir con Deuteronomio 30:10. Ahí vivimos en un momento en que las personas parecieran hoy día decir, mire, estamos en la era de la fe, en la era de la justificación por la fe, ya no necesitamos casi obedecer, ¿no? Pero sí, veamos lo que dice la palabra de Dios. Deuteronomio 30:10, ¿ya? Si usted lo tiene, usted puede levantar su manito, decir amén, y usted lo va a leer, ¿ya? Deuteronomio 30:10. ¿Ya? Y después voy a pedir a mi esposa que lea Lucas 11, 27 y 28. ¿Ya? Deuteronomio 30:10. El libro de Deuteronomio es muy bueno, recuerden que ese libro es maravilloso. Deuteronomio 30:10 dice: Cuando obedezcas a la voz de Jehová, tu Dios, y guardes sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te conviertas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Cuando obedezcas a la voz de Jehová. ¿Somos obedientes o somos desobedientes? Lucas 11, 27, 28. Mire lo que una dama dijo en una reunión con el Señor Jesucristo allí, ¿no? ¿Qué palabras más especiales? A ver, Jacqueline. Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de entre la multitud, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que amamantaste. Qué bendición para esa mujer tremenda, ¿no? Bienaventurados, felices, la palabra Macarios, ¿no? Felices. Y el Señor dice, más felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Obediencia al Señor, a su santa palabra. Vamos a ver varios textos. Y decían, ¿quién es este que hasta los vientos, el mar y los vientos le obedecen? Recuerde que él caminó sobre el mar. Recuerde que en algún momento de tempestad levantó su mano y dice, calla, enmudece. Y el mar se calmó y los vientos se calmaron y el mar se detuvo. ¿Quién era este? ¿No? Le obedecían. A mí me llama la atención porque cuando en el Antiguo Testamento viene el diluvio, Dios llama a los seres humanos y los seres humanos no escuchan, y el Señor después llama a los animales, a las aves, y vienen todas. ¿Cómo es esto que los animales sean más obedientes que nosotros? Hay aquí un relato que quiero compartir con ustedes, con ideas muy claras, muy definidas, y que tenemos que tener mucho cuidado, ser muy sabios en esto, en el discernimiento espiritual. Y esto está en Primera de Reyes 13. Primera de Reyes 13 hay un relato medio extraño que seguramente ustedes en algún momento a lo mejor lo vieron y que
quería que lo recordáramos hoy día. Primero de Reyes, capítulo 13, ¿sí? Vamos a detenernos un minutito ahí. Desde el versículo 1 vamos a ir en adelante, ¿no? Lo primero que vamos a encontrar es cuando la desobediencia se disfraza, ¿no?, como obediencia. Cuando uno ve en esto y piensa, por ejemplo, en Saúl, dice, yo cumplí la palabra de Jehová. Ese es otro texto, lo vamos a ver después, primero de Samuel 13. Y Samuel le dice, pero ¿y ese balido de ovejas que escucho yo y esos animales? Dijo, no, es que el pueblo le perdonó, ¿no? Vamos a ver ese texto después también, ¿ya? Primero de Reyes, ¿con qué nos encontramos aquí? Aquí hay una situación bien especial, bien particular, ¿no? Voy a tener creo que iba a usar los lentes, pero sí es que los tenía. ¿Se lo leo yo? Sí, por favor, versículo 1. He aquí un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Gracias, Fray. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Uh-huh. Vino un varón de Dios. Tengamos eso, un varón de Dios. Vamos a tener que tener cuidado aquí un poco con los varones de Dios a veces. De verdad, sí. ¿Sí? Un varón de Dios, ¿no? Y trajo un mensaje de parte del Señor. Estamos hablando en tiempo de Salomón, o más bien de un poquito después de Salomón, ¿ya? David está por allí. ¿Quién es Salomón? ¿Hijo de quién? David, estamos por el año 1000, ¿no? Por el año 1000 antes de Cristo, para que nos ubiquemos en la fecha. Y está aquí, el hijo de Salomón se llamaba Roboam. Pero había otro que se le había dado también una profecía que iba a gobernar, que se llamaba Jeroboam. Y hay un mensaje para Jeroboam. Dios había dado una indicación especial a él, pero Jeroboam comenzó a hacer cosas feas, muy feas. Están todas en el capítulo 12. Ustedes pueden leerlo después. Instituyó, levantó becerros en Betel y en Dan, colocó fechas, sacrificios, porque en tiempos de Roboam Israel se divide en dos, ¿ya? Israel se le llama a la parte norte y Judá a la parte sur. Y en Judá va a quedar gobernando Roboam y en la parte norte estaba gobernando Jeroboam. Y Jeroboam dijo, bueno, en la parte sur está Jerusalén, está el templo, y cuando la gente vaya a adorar allá, se van a quedar allá. Y Roboam va a tener siempre al pueblo y me va a quitar la vida. Así que él instituyó sus propias fiestas, sus propios dioses, idolatría, contrario a la indicación de Dios. Y Dios envía entonces a este varón, que no sabemos cómo se llamaba, pero es un varón de Dios con un mensaje. Y cuando él da el mensaje, Jeroboam dice, préndanlo, deténganlo. Y el brazo le quedó sin poderlo doblar nuevamente. Un milagro. Ojo, una profecía, un milagro. No es suficiente profetizar y hacer milagros, ya vamos a ver. Y después él dice, por favor, ora por mí.
Y el varón de Dios oró para que sea restablecida su mano. Y su mano fue restablecida. ¿Y ahora qué le dice el rey al varón de Dios? ¿Qué le dice? Veamos aquí entonces. Leyó hasta el versículo 2, sigue el 3. Ese mismo día una señal diciendo: esta es la señal de la que Jehová ha hablado. El altar se quebrará y la ceniza sobre él será derramada. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. Pero la mano se había extendido, que había extendido contra el hombre de Dios, se secó y no la pudo enderezar. El altar se rompió y se derramó la ceniza que había en él, conforme a la señal que el hombre de Dios había dado por mandato de Jehová. Se había cumplido lo que Jehová estaba diciendo, por mandato de Dios, una señal. Entonces aquí te pido, dice, te ruego que a tu Dios, y ruega a tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. El hombre de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como antes. El rey dijo al hombre de Dios: ven conmigo acá, a casa, comerás y yo te daré un presente. Pero el hombre de Dios respondió al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. ¿Y por qué? Porque así me ha estado ordenado por mandato de Jehová, que me ha dicho: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Una orden clarita, ¿sí? Muy clara. No regreses por el mismo camino, no comas pan, ni bebas agua. ¿Difícil? No difícil. Estaba claro. Así que se fue. Y había un joven que estaba mirando, y el joven llegó a la casa y le contó a su papá, que era un profeta, y le dijo: vino un varón de Dios y hizo esto, y él le dice: mira, enséñame un asna. Y fue donde este joven profeta. Ojo con los jóvenes profetas. Si alguno me está viendo, ¿no? Algún joven pastor, cuidado, hay que hacer lo que el Señor dice, lo que el Señor indica. Y este fue donde él. ¿Y qué es lo que le dice? Aquí está en la palabra del Señor lo que dice, ¿no? El versículo 13 dice: y él les dijo: ensíllame el asna. Ellos le ensillaron el asna. Ese era el Rolls Royce que tenía en ese tiempo, ¿no? O era el Mercedes-Benz, no sé, o un Nissan, no sé. Se fue tras el hombre de Dios y lo halló sentado debajo de la encina. ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?, le preguntó. Yo soy, le respondió él. Ven conmigo a casa y come algo, le dijo entonces. Pero él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Por qué? Versículo 17. Porque por mandato de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. Estaba clarito. Dios había dado una indicación, Dios había dado una orden. ¿Y qué le dijo este viejo profeta? Le mintió. No es que Dios apruebe la mentira, pero este hombre le mintió. ¿Y qué le dijo? Yo soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por mandato de Jehová diciendo: tráele contigo. Un ángel me ha hablado. El enemigo se disfraza como ángel de luz.
Recuerde que dice que ni ángel, ni principado, ni potestades, ni nada. ¿Cómo este hombre habla con y viene esta desobediencia disfrazada de un mandato de Dios? Cuando Dios dice algo, Dios dijo, punto. No, pero es que buscarle la vueltita siempre. Como dicen los chilenos, la quinta pata al gato, ¿no? ¿No? Yo soy profeta como tú. Cuando Dios dice algo y otra persona dice algo diferente, ¿con qué nos vamos a quedar? Con lo que Dios dice. Cuando Dios dice algo y un pastor dice algo diferente, ¿con qué nos vamos a quedar? Con lo que dice Dios. Cuando Dios dice algo y un anciano dice algo diferente, ¿con qué nos vamos a quedar? Con lo que dice Dios. Cuando Dios dice algo y un teólogo dice algo diferente, ¿con qué nos vamos a quedar? Está bueno el ejercicio, ¿no? Pero no debemos olvidarnos. ¿Qué hizo este joven profeta? Fue. ¿No? Este joven profeta fue, lo acompañó, siendo que Dios había dado una indicación muy clara. Muy clara. No comas pan, no bebas agua, no bebas por el mismo camino. Dios habla de manera muy clara, nada de confusión. Cuando Dios habla con claridad y sabemos que es Dios, tenemos que hacer lo que Dios dice. Punto. No negociar. Sí, pero, bueno, pero puedes trabajar mediodía el sábado, ya, está bien, si no puedes, ya, ¿no? O haz esto, o haz esto otro, ¿no? La desobediencia puede venir disfrazada de una manera de apariencia espiritual. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. Y esto nos complica a veces a nosotros los pastores. Porque de repente viene alguien y enseña cosas que son contrarias a la palabra de Dios y la gente se queda con eso. Estaba bonito, pastor, dice. Estaba bonito, pastor. No es suficiente que esté bonito. No toda voz que dice Dios me dijo realmente viene del Señor. No todo el que dice Señor, Señor. Fue entonces, y el juicio vino de inmediato. El tercer punto, aquí está el precio de la desobediencia. De no atender a lo que Dios había dicho con tanta sencillez y con tanta claridad. Versículo 20. Vamos a leer los versículos siguientes. Cuando estaban sentados a la mesa, aconteció que Jehová habló al profeta que lo había hecho volver, el cual clamó al hombre de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieras pan ni bebieras agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. El mismo profeta viejo, Dios le dice, dale a este joven el mensaje, y se lo da. No hiciste bien. No tendrías que haberme obedecido. Va a pasar esto y esto. ¿Y qué es lo que hacer? Ensilla su asna y se va. Versículo 23, después de haber comido pan y bebido, el que le había hecho volver ensilló el asno y al partirlo encontró un león en el camino y lo mató. Y su cuerpo quedó tirado en el camino y el asno y el león permanecieron junto al cuerpo. El león no hizo nada ni con el asno, ni con él, ni con nada. Lo mató nada más. No se lo comió. Es un milagro, ¿no?
Está clarito entonces que no era ese el objetivo, sino que era un juicio divino, un juicio de parte de Dios. No era un accidente, no fue casualidad, fue una disciplina del cielo. Hasta que lo encontraron, el mismo hombre fue, el viejo profeta lo colocó sobre el asna, lo veló. Aquí tenemos un final triste, pero yo coloqué aquí una lección para cada uno de nosotros, una advertencia para todos. Porque siempre estamos cuidando de que alguien de afuera, que alguien de allá y el de acá. Cuidado también con los de adentro. Que hablen conforme a la palabra de Dios. Y si no hablan conforme a la palabra de Dios, no. Pero es que es mi amigo, no. Pero es que es mi hermano, pero no. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Continúa este relato. Veamos otro hecho en relación a la obediencia. Vamos allí al profeta Samuel, 15:22. Primero de Samuel. Primero de Samuel, 15. ¿Lo tenemos? Primero, ¿verdad? Primero de Samuel 15:22. El versículo 20 dice: Saúl respondió a Samuel: al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Y Jehová le había dicho a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Saúl respondió: al contrario, he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió y traje a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero el pueblo tomó el botín de ovejas y vacas y lo mejor del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Yo hice lo que Dios dijo. Claro que el pueblo... ¿A quién le echó la culpa? Al pueblo. Un líder que le echa la culpa al pueblo no puede ser líder. ¿Y qué dice Samuel? Versículo 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. Dice, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en los que se obedezca a las palabras de Jehová. ¿Sigo? ¿Sí? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿En qué se complace Dios? En que se obedezca su palabra. Queremos complacer nosotros al Señor. Obedezcamos su palabra. Señor, tú dijiste hacia allá vamos. Sencillo, sin complicarnos las cosas. Lucas 8:21. Lucas 8:21. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tiene Cristian? Si lo tiene ahí.
Lucas 8:21. ¿Sí? Entonces respondió: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Otra versión dice la obedecen. La ponen por obra. La hacen. Mi madre y mis hermanos son los obedientes. Los que atienden a la palabra de Dios. Amigos, este mensaje de hoy no es largo. ¿A quién estamos escuchando? ¿No un profeta? ¿No alguien que hizo un milagro? Muy bien, ¿ese hombre o esa mujer está diciendo la palabra de Dios? Cuidado, porque la desobediencia y la mentira viene disfrazada de vida espiritual. No nos engañemos. No podemos ser niños, porque a veces la persona dice, no, si tenía la Biblia, pastor, en la mano. ¿Sabe quién es buenísimo para estudiar profecía? Satanás. Lo dice la sierva del Señor. Él sabía cuándo el Mesías, más o menos, iba a nacer. Entonces, atentos, no les estoy enseñando a ser incrédulos, sino a que ustedes sean como los bereanos. Escudriñen cada día las Escrituras para ver si las cosas son o no son así. ¿Cuál es el desafío entonces para este nuevo año? ¿Cuál es el desafío? Estudiar la palabra. La Biblia debe volver al pueblo y el pueblo debe volver a la Biblia. Ahí está. Tenemos lindos líderes, sí, es verdad, pero nuestra guía es la palabra del Señor. ¿Qué dice el Señor? No basta con profetizar, no basta con hacer milagros. Aunque el milagro lo hizo Dios, Él intervino, oró y la mano se restituyó. ¿Cómo se demuestra la fidelidad? Hoy día estudiamos en la lección la palabrita pistis, griega, de fe, pero también significa fidelidad. Y la fidelidad se demuestra en obediencia al Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. He acabado la carrera, dice Pablo, he guardado la fe. Que el Señor nos guíe para que tengamos esta sapiencia celestial y sea el Espíritu Santo el que nos dirija en todo momento. ¿Por qué debemos ser obedientes? Porque tenemos un ejemplo. ¿Quién es el ejemplo? Cristo Jesús. ¿Qué dice Filipenses 2:8? Filipenses 2:8 que lo estamos estudiando. ¿Qué dice? A ver. Filipenses 2:8, sí. Más aún hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Haciéndose qué? Obediente hasta la muerte. Obediente. ¿Sabe lo que dice la sierva de Dios? Me refiero a Elena de White cuando habla de la educación de los niños. ¿Qué es lo primero que tienen que aprender los niños? A obedecer. Antes que todavía logren comprender, obedecer. Cuando mamá le dice, hijo, no ponga los dedos en el enchufe, obedecer. Si no obedece, las consecuencias van a ser terribles. La obediencia al Señor. Este joven profeta se le dijo, mira, no te vayas por ese camino, no comas ni bebas. Bien, está bien, Señor. Pero vino otro, dijo, oye, no, mira, está rico aquí, sírvete alguna cosita.
¿no? Un bistecito, no sé qué sería, no sé qué comida le dieron. Un huevito revuelto, no sé. Pero, ¿qué razón tiene? Oye, Dios te dio una orden, obedécela. Él se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, aunque no sea grato en algún momento. Pero después trae frutos apacibles de bendición. Nuevamente la pregunta final. ¿A quién estamos escuchando? Que Dios nos bendiga para que escuchemos la voz del Señor. Y cuando nos demos cuenta que no es la del Señor, fuera. Sin ni siquiera ni discutir, ni llamar, no. Eso no es de Dios, punto. No es de Dios. Oye, pero mira, si tú podrías, si... Ya, te aumento un poco más, ya te voy a dar 2 millones, ya. Pero por lo menos el mediodía, ven el sábado. Ya, te voy a dar un buen sueldo. Entrar en componendas, en negociaciones. Eso le pasó a la iglesia primitiva también. Entró en negociaciones. Y así entró el paganismo y la idolatría dentro de la iglesia. Que Dios nos guarde y que el Señor nos bendiga. Que seamos fieles al Señor. Escuché a un hombre que descansa hoy día. Y espero por la gracia de Dios que descanse en el Señor. Se llamaba Roberto Jaque. Y yo un día lo escuché decir, aunque tenga que comer tierra, no trabajaré un sábado a nadie en mi vida. No se está refiriendo a ayudar a otra persona, sino trabajo para su sustento. Y a mí me llamó la atención porque yo dije, vi en él una fe inquebrantable. Que Dios nos ayude a desarrollar una fe inquebrantable ante cualquier circunstancia, pase lo que pase. Que la honra y la gloria sea para el Señor. Escuchemos a Dios. Son importantes los profetas, siempre cuando hablen en armonía con lo que Dios ha dicho. Si un profeta viene y habla contrario, no le vamos a escuchar. Que el Señor sea con cada uno de ustedes en este sábado especial. La obediencia es fundamental. Y la fidelidad se muestra en la obediencia. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Cierren sus ojitos para orar. Bendito Padre, amado Señor, perdona que a veces por distintas circunstancias y a través de razonamientos humanos, el enemigo ha hecho que tus hijos se alejen, Señor, de tus propósitos, de tu palabra. Han sido muchas veces, Señor, seducidos con filosofía, con ideas, con pensamientos incluso teológicos, pero no era palabra de Dios. Ayúdanos para que este año podamos tomar la decisión, la determinación, con plena convicción de que debemos volver nuevamente a tu palabra y que tu palabra debe volver también a tu iglesia, a tu pueblo. Ayúdanos a dedicar tiempo para abrirla, para leerla, para meditarla, para investigarla. Tú dijiste que los bereanos eran nobles porque estudiaban cada día la Escritura para comprobar que si las cosas eran así. Y tú, Señor, es nuestro ejemplo también. Gracias, Señor, por ser nuestro modelo en la vida. Gracias porque nos inspiras cada día para alimentarnos de la palabra de Dios. Gracias por esta cita que dice que quienes se alimentan hoy de la palabra de Dios han comenzado a comer del árbol de la vida. Nosotros queremos ya comenzar a comer del árbol de la vida. Porque tus palabras son espíritu y son vida. Danos tu bendición. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.